Para el sistema mostrado en la figura se hace circular agua a razón de 16 litros por segundo. La tubería está compuesta de dos secciones de diámetros 20 y 10 centímetros respectivamente, con una reducción suave de las secciones. La diferencia de presión es medida por un manómetro de mercurio. Despreciando los efectos de la fricción, hallar la diferencia de altura que producen las dos secciones de tubería por el cambio de presión. Bien, vamos a pasar entonces a la solución del ejercicio. Primero entonces vamos a identificar el concepto o los conceptos involucrados para la solución del ejercicio. Aquí entonces vamos a recurrir a básicamente dos conceptos importantes en lo que tiene que ver con hidrodinámica, y es la ecuación de Bernoulli y la ecuación de continuidad, de acuerdo al principio de conservación de masa para un fluido incompresible, y vamos a asumir también que para poder aplicar estos dos conceptos las pérdidas son despreciables por efecto de la fricción, que el fluido es incompresible, y de esa forma pues vamos a poder aplicar los conceptos aquí mencionados sin ningún problema. Bien, el segundo punto entonces tiene que ver con plantear el problema. Para plantear el problema entonces vamos a recurrir a un gráfico que ya nos lo da el ejercicio y ver qué ecuaciones están involucradas en la solución del ejercicio. Bien, entonces para poder aplicar la ecuación de Bernoulli vamos a decir que vamos a tomar dos puntos, un punto A aquí en esta parte y un punto B aquí en esta parte, y vamos a analizar esos puntos y vamos a colocar un sistema de referencia. Entonces vamos a ubicar aquí una distancia x o una altura x que se va a sumar a la altura h, que es la que finalmente el problema nos pide calcular, y eso es básicamente lo que tenemos que tener en cuenta a la hora de plantear las ecuaciones. Entonces, como ya tenemos el gráfico allí, nos dicen que hay un caudal que pasa a través de esa tubería que se reduce de 20 a 10 centímetros en diámetro, y nos piden que calculemos producto del cambio de presión que hay allí en esa tubería. Pues va a haber una diferencia de presión que se va a ver reflejada en el manómetro de mercurio, que está dada por la diferencia de altura h que se da allí. Eso es básicamente lo que tenemos que calcular. Pero para poder hacer eso entonces vamos a tomar en consideración esos dos puntos y aplicamos la ecuación de Bernoulli. Entonces la ecuación de Bernoulli vamos a plantearla de la siguiente forma. Entonces vamos a decir que la presión en ese punto A más un medio de la densidad del agua por la velocidad que lleva el fluido en esa parte de la tubería, es decir, en A al cuadrado, que es la energía cinética asociada a ese fluido, más la densidad del agua por la gravedad, por la altura, me da la presión que está ejerciendo ese fluido debido a la altura a la cual está ubicado ese punto. Eso es básicamente, es la energía potencial asociada a esa ecuación. Recordemos que la ecuación de continuidad Bernoulli, la ecuación de Bernoulli es una consecuencia del principio de conservación de energía ahora trasladada a los fluidos. Eso es básicamente. Entonces, esto es la densidad del agua por la gravedad por la altura de ese punto A, considerando un sistema de referencia. Eso va a ser igual a la presión en el punto B más un medio de la densidad del agua, H2O, por la velocidad en ese punto B al cuadrado, más la densidad del agua por la gravedad por la altura en B. Eso es básicamente. Entonces note, tenemos los dos puntos A y B y planteamos la ecuación de Bernoulli. Pero ahí tenemos algo importante. Nosotros tomamos el sistema de referencia ahí en ese punto A y B que están ubicados en el mismo sistema de referencia, es decir, vamos a tomar como nuestra referencia esta línea punteada. Luego eso nos quiere decir automáticamente allí que la altura de A va a ser igual a la altura de B, y que por lo tanto el término que está asociado con la energía potencial de ese fluido pues se va a cancelar en la ecuación. Eso es básicamente, ¿ok? Eso para que lo tengan muy presente a la hora de hacer el análisis. Eso nos deja ver que entonces la diferencia de presión, que es lo que tenemos que calcular porque es lo que finalmente nos va a llevar a la altura en ese manómetro diferencial de mercurio, la presión en A menos la presión en B va a ser igual a ¿qué? Si este término y este término se cancela, entonces ¿qué nos queda? PA menos PB va a ser igual a un medio de la densidad del agua por la velocidad de B al cuadrado menos un medio, pasando el otro término al otro lado de la igualdad, la densidad del agua por la velocidad en A al cuadrado. Luego esto nos quiere decir que la presión en A menos la presión en B va a ser igual a un medio de la densidad del agua por la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado. Eso es básicamente la ecuación que necesitamos para poder resolver el problema. Ahí está entonces planteado la ecuación de Bernoulli. Ahora bien,
Por otro lado, nosotros vamos a plantear otra ecuación que nos va a ayudar a solucionar el problema fácilmente, y es si nosotros hacemos por el principio de Pascal o de hidrostática, vamos a ubicarnos en el punto A y en el punto B y decimos que la presión en el punto A debe ser igual a la presión en el punto B y vamos a sumar las columnas que van a estar influyendo. Entonces vamos a decir que en este punto para nosotros sería el punto origen o el punto de referencia para aplicar el principio de Pascal o hidrostática. Entonces, ¿qué tenemos allí? Entonces vamos a tener que la presión en el punto A más la densidad del agua, H2O, por la gravedad, por la altura, que es X más H, nótenlo, X más H, si lo ven allí, X más H porque estoy en el punto A y voy arrancando a subir al punto A, que es la misma presión, ¿okay? Va a ser igual a la presión en B más la densidad del agua por la gravedad por X más la densidad del mercurio, Hg, por la gravedad por la altura. Si lo notan, entonces vamos al dibujo. Entonces note, tomando como referencia va a ser la presión en B más la columna hidrostática, que es X más H. Pero recordemos que X está influenciado por la densidad del agua en esa parte de la columna hidrostática y H está influenciado por la densidad del mercurio. Recordemos que esto es el mercurio. Eso es básicamente, ¿ok? Entonces ahí está esa otra ecuación que necesitamos. Entonces aquí vamos a decir entonces que la presión en A menos la presión en B, que es la diferencia de presión que estamos buscando, resolviendo toda esa ecuación vamos a llegar a la conclusión de que eso va a ser GH por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Y ahí tengo entonces otra ecuación, la segunda ecuación, que me permite relacionar la diferencia de presiones, y por medio de esas dos ecuaciones pues fácilmente puedo hallar H, porque conozco la densidad del agua, conozco la densidad del mercurio, conozco la gravedad, la velocidad en A y la velocidad en B. ¿Cómo la podemos calcular? Entonces vamos a ver, la podemos calcular por la ecuación de continuidad. Entonces vamos a aplicar la otra ecuación, que es la ecuación de continuidad en hidrodinámica, y es lo que tiene que ver con el principio de conservación de masa, y es de que el caudal que pasa por una tubería sea homogénea o que se reduzca su diámetro en algún punto, va a ser igual a la velocidad en A por el área de A e igual a la velocidad en B por el área en B. Eso es básicamente. Entonces con esa ecuación, que sería la tercera, vamos a calcular las velocidades en los puntos A y B que estamos considerando, tanto en el diámetro de 20 centímetros como en el diámetro de 10 centímetros de la tubería. ¿Sí lo notan? Aquí lo tenemos, para que lo tengan claro. Ahí estoy aplicando en A y en B respectivamente la ecuación de continuidad. Entonces con eso en mente ya podemos decir que podemos calcular B sub A y B sub B fácilmente. Pasamos entonces al tercer punto, y es a la solución ya numérica del ejercicio, y entonces aquí buscamos los datos que nos da el problema. ¿Qué dato nos da el problema? Entonces el diámetro de la tubería en A entonces va a ser 20 centímetros, por lo tanto el radio A va a ser igual a 10 centímetros. A su vez el diámetro en B va a ser igual a 10 centímetros, que es el más pequeño, y eso nos deja ver que el radio en B va a ser 5 centímetros. Muy simple, ¿verdad? El caudal nos lo da el problema, Q, y es 16 litros por segundo. Ese es el caudal que pasa a través de esa tubería. Otros datos importantes que debemos conocer en este punto es la densidad del agua, que la vamos a expresar en gramos por centímetro cúbico, 1 gramo por centímetro cúbico, y la densidad del mercurio en gramos por centímetro cúbico también, y eso sabemos que es 13.6 gramos por centímetro cúbico. Con esos datos entonces ya podemos fácilmente hacer el problema. Otro dato importante entonces es la gravedad, que serían 980 centímetros sobre segundo cuadrado. Recordemos, todas las unidades deben ser compatibles. Aquí solamente nos tocaría convertir el caudal de litros por segundo a centímetros cúbicos por segundo. Entonces vamos a hacerlo de una vez. Entonces el caudal, para que todas las unidades sean compatibles entre sí, no cometamos error, entonces el caudal es 16 litros por segundo. ¿Cómo convertimos eso? Entonces recordemos que un litro, lo ponemos aquí abajo, que es lo que vamos a eliminar, litros con litros, y un litro es igual a 1000 centímetros cúbicos. Recordemos esa equivalencia. Entonces el caudal va a ser igual a 16.000 centímetros cúbicos por segundo. Ese es el caudal entonces, y ahí ya tenemos todo en unidades perfectamente compatibles. Con eso en mente entonces calculamos las áreas, con eso en mente entonces podemos calcularle la velocidad en el punto A y la velocidad en el punto B, o en la tubería de mayor diámetro y de menor diámetro. Entonces vamos a calcular la velocidad en A. Entonces recordemos que por la ecuación de continuidad el caudal es igual a la velocidad en A por el área de la tubería en A.
entonces esto va a ser igual a 16.000 centímetros cúbicos sobre segundo. Entonces, ¿qué tenemos? Entonces tenemos que el área la conocemos, es pi por radio al cuadrado, entonces la velocidad en A va a ser igual a 16.000 centímetros cúbicos sobre segundo sobre el área de A, que sería pi por el radio al cuadrado, que serían 10 centímetros elevado al cuadrado. Entonces la velocidad en A me daría, haciendo esa operación, aproximadamente 50.929 centímetros por segundo. Y ahí tengo ya la velocidad en A. La velocidad en B, entonces la velocidad en B igual, tendríamos que la velocidad en B va a ser igual a 16.000 centímetros cúbicos por segundo sobre pi por el radio al cuadrado, que sería 5 centímetros al cuadrado. Y esto me lleva entonces a que la velocidad en B va a ser igual a 203.718 centímetros sobre segundo. Y ahí tengo entonces el otro dato, la velocidad en A y la velocidad en B. Con esos datos entonces ya puedo pasar a retomar las ecuaciones 1 y 2 que planteamos en un comienzo. Recordemos la ecuación 1 y 2. Entonces la diferencia de presión P sub A menos P sub B e igualo esas dos ecuaciones y ya voy a obtener fácilmente la altura, porque lo único que conozco allí sería h, ya los demás datos los he calculado. Como ven, es fácil, muy fácil, basta con saber interpretar el problema y ver cómo lo podemos solucionar con la información que tenemos. Bien, entonces igualamos, es por Bernoulli, entonces 1 y 2, 1 igual a 2, y tendríamos entonces que 1/2 de la densidad del agua por la velocidad en B al cuadrado menos la velocidad en A al cuadrado es igual a la gravedad por la altura que estamos buscando por la densidad del mercurio menos la densidad del agua, o H2O. Luego de aquí podemos despejar fácilmente la H y decimos que la altura que estamos buscando, o la diferencia, que en otras palabras me representa la diferencia de presión, va a ser igual a la densidad del agua por la diferencia de velocidades B sub B al cuadrado menos B sub A al cuadrado sobre 2G por la densidad del mercurio menos la densidad del agua. Luego entonces H va a ser igual, la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico por la velocidad en B al cuadrado, que sería 203.718 centímetros sobre segundo al cuadrado menos la velocidad en A, 50.929 centímetros sobre segundo al cuadrado, todo eso sobre 2 veces la gravedad, que sería 980 centímetros sobre segundo cuadrado, por la densidad del mercurio, recordemos 13.6 gramos por centímetro cúbico, menos la densidad del agua, 1 gramo por centímetro cúbico. Y eso, si notamos, todas las unidades son compatibles o están en el mismo sistema de referencia. Luego eso me lleva a que H me va a dar en centímetros. Y haciendo esos cálculos matemáticos llegaremos a que la respuesta sería 1.575 centímetros. Y esa es la respuesta que estamos buscando. Como ven, es relativamente sencillo. Hay que tener los conceptos bien claros y saber manejar los datos que nos da el problema e interpretar la situación. Cuarto punto, como siempre, evalúen las respuestas. Aquí en este punto es importante que se detengan a evaluar si lo que nos dio es lógico, tiene lógica, y las unidades son consistentes. A veces yo cometo errores en los ejercicios. No es fácil manejar tantos temas a la vez, pero trato de hacerlo lo mejor que puedo, ¿ok? Entonces, por favor, si hay algún error matemático, algún error de cálculo o alguna fórmula, por favor me lo dejan saber con toda confianza, ¿ok? Estamos aquí para ayudarnos entre todos. Bien, me da mucho gusto compartir esta información con ustedes. Espero que haya quedado claro. Sigan adelante con sus estudios, no se rindan. Esto no es cosa del otro mundo. Quiero seguirlos viendo por aquí e inviten a más personas. Me da mucho gusto. Les habló Hernán Puentes de www.miprofesordefísica.com. Hasta pronto.